Bueno, continuando con nuestros diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a continuar con el capítulo 9, que se llama Conversaciones sobre la relación entre la biología, la física y la química, 1930-1932. Al regresar de América y Japón, me vi envuelto en Leipzig por un sinfín de obligaciones. Tenía que dar las lecciones y dirigir los ejercicios prácticos, participar en las reuniones de la facultad y celebrar los exámenes, modernizar el diminuto Instituto de Física Teórica e iniciar con un seminario sobre física atómica a jóvenes físicos en la teoría cuántica. Esta múltiple actividad era para mí nueva y me causaba satisfacción, pero la vinculación al Círculo de Copenhague en torno a Niels Bohr se me había hecho con el paso de los años tan imprescindible que aprovechaba casi todas las vacaciones para pasar varias semanas en Copenhague con objeto de asesorarme con Niels y los demás amigos sobre la evolución de nuestra ciencia. La mayoría de los interesantes diálogos que mantuvimos no tuvieron como escenario el Instituto de Bohr, sino su casa de campo en Tisvilde, o un velero que Niels, junto con algunos amigos, tenía en el muelle llamado Línea Larga del puerto de Copenhague, y con el cual podían hacerse incluso grandes singladuras por el mar Báltico. La casa de campo estaba situada al norte de la isla Hallands, a unos kilómetros de la playa, en el borde de un gran bosque. La conocía ya desde nuestra primera excursión a pie. Al trozo de playa que utilizábamos para el baño, llegábamos a través de caminos arenosos abiertos en el bosque totalmente rectos, lo cual daba a entender que el bosque en su totalidad era obra de una repoblación forestal dirigida a defender la isla contra tempestades y corrimientos de dunas. Niels tenía además, cuando sus niños eran todavía pequeños, un caballo y un carro de labranza, y siempre agradeceré como especial deferencia el permiso que me concedió de montar en el carro con uno de los niños a través del bosque. Por la noche nos sentábamos con frecuencia en torno al fuego que ardía en la chimenea. El funcionamiento de esta provocaba algunas dificultades. Cuando las puertas estaban cerradas, la habitación se llenaba de humo. Teníamos para ello que abrir al menos una puerta. Entonces se establecía una poderosa corriente y el fuego chisporreaba. El aire frío que entraba desde fuera enfriaba la habitación. Niels, que gustaba de las expresiones paradójicas, afirmaba entonces que la chimenea había sido instalada para refrigerar la habitación. A pesar de todo ello, el ambiente en torno a la chimenea
era el preferido y resultaba muy acogedor, particularmente cuando venían otros físicos de Copenhague para visitarnos. Se desarrollaban pronto, cabe la chimenea, conversaciones sobre problemas que a todos interesaban. Me quedó grabada de manera especial en la memoria una velada en la que, si mal no recuerdo, fueron nuestros interlocutores Kramer y Oscar Klein. Como en muchas otras ocasiones, nuestros pensamientos y palabras giraron alrededor de las anteriores discusiones con Einstein y en torno al hecho de que no habíamos logrado que Einstein aceptara el carácter estadístico de la nueva mecánica cuántica. No es extraño, comenzó Oscar Klein, que Einstein tenga grandes dificultades en aceptar el papel del azar en la física atómica. Conoce mejor que la mayoría de los demás físicos la terminología estadística y además ha encontrado personalmente una derivación estadística convincente de la ley de Planck sobre la radiación del calor. Por tanto, no le pueden resultar extrañas estas ideas. ¿Por qué entonces se siente obligado a rechazar la mecánica cuántica solo porque el azar alcance en ella una significación básica? Es justamente este carácter básico el que le perturba. Respondí, que no sepamos, por ejemplo, cómo se mueve dentro de un puchero lleno de agua cada una de las moléculas de agua es algo evidente. Por eso nadie debe omitirse de que los físicos tengamos que aplicar, en este caso, la estadística, de modo parecido a cómo, por ejemplo, una sociedad de seguros de vida debe establecer cálculos estadísticos sobre las probabilidades de vida de sus muchos asegurados. Pero fundamentalmente en la física clásica se habría admitido que al menos por principio se podía seguir el movimiento de cada molécula y determinarlo según las leyes de la mecánica newtoniana. Se daba, pues, en apariencia, un estado objetivo de la naturaleza en cada momento, a partir del cual se podía concluir el estado en el instante siguiente. Pero las cosas suceden de manera distinta en la mecánica cuántica. No podemos observar sin perturbarlo el fenómeno que observamos y los efectos cuánticos que se hacen sentir en el medio de observación llevan por sí mismos a una indeterminación en el fenómeno que queremos observar. Es esto lo que Einstein se niega a aceptar, aunque conoce perfectamente los hechos. Considera él que no podemos pretender un análisis completo de los fenómenos con nuestra interpretación y que por consiguiente deberán descubrirse en el futuro determinados parámetros nuevos de determinación del acontecer, con ayuda de los cuales se puede fijar objetiva y completamente el fenómeno, pero esta pretensión es sin duda alguna falsa. Con lo que dices, replicó Niels, no estoy plenamente de acuerdo. La diferencia fundamental entre las relaciones propias de la antigua termología estadística y las que corresponden a la mecánica cuántica es un hecho cierto, pero has exagerado su significación. Además,
encuentro imprecisos y engañosos enunciados tales como el de que la observación perturba el fenómeno. En realidad, los fenómenos atómicos de la naturaleza nos han enseñado que no cabe emplear la palabra fenómeno, sin dejar al mismo tiempo perfectamente en claro la clase de experimento o el medio de observación que en cada caso ha de emplearse. Cuando queda descrito un determinado experimento y se obtiene un resultado definido de la observación, puede hablarse de fenómenos, pero no de una perturbación del fenómeno motivada por la observación. Es cierto que no es posible relacionar entre sí los resultados de las distintas observaciones con la misma facilidad con que ello era posible en la física anterior, pero esto no debe considerarse como estorbo del fenómeno por la observación, sino que más bien debería hablarse de la imposibilidad de objetivar el resultado de la observación, tal como se hacía en la física clásica y en la experiencia diaria. Distintas situaciones de observación, y con ello pienso en la totalidad de los órdenes experimentales, mediciones instrumentales, etc., son con frecuencia complementarias entre sí, lo cual quiere decir que se excluyen mutuamente y no pueden ser realizadas simultáneamente, y que los resultados de una no pueden compararse unívocamente con los de otra. Por eso no puedo ver tampoco una diferencia tan fundamental entre las condiciones de la mecánica cuántica y las de la termología, un estado de observación en el que se ofrece una medición o un dato de temperatura, se halla en relación excluyente con otro cualquier estado en el que las coordenadas y las velocidades de todas las partículas participantes pueden ser determinadas, porque el concepto de temperatura se define precisamente por ese grado de incertidumbre acerca de los parámetros microscópicos del sistema, que caracteriza a la denominada distribución canónica. Dicho con palabras menos técnicas, cuando un sistema que consta de muchas partículas está en continuo intercambio de energía con su entorno o con otros macrosistemas, entonces oscila la energía de cada partícula y también la energía del sistema entero. Pero los valores medios sobre muchas partículas y tiempos más largos corresponden con notable exactitud a los valores medios sobre la referida distribución normal o canónica. Todo esto se conoce ya por los trabajos de Gibbs. Una temperatura solo se puede definir por medio del intercambio de energía. Un conocimiento preciso de la temperatura no es compatible, por tanto, con un conocimiento preciso de los lugares y velocidades de las moléculas. Pero ¿no significa eso, pregunté de nuevo, que la temperatura no es en modo alguno una propiedad objetiva? Hasta ahora estamos acostumbrados a pensar que la afirmación el té en esta jarra tiene una temperatura de 70 grados enuncia algo objetivo. Esto quiere decir que cualquiera que mida la temperatura en la tetera obtendrá justamente la medida de 70 grados, con independencia de cómo proceda en la medición. Pero si el concepto de temperatura significa propiamente
un enunciado sobre nuestro grado de conocimiento o desconocimiento de los movimientos moleculares en el líquido del té, entonces la temperatura podrá ser muy distinta para diversos observadores, aun cuando el verdadero estado del sistema sea el mismo, ya que los distintos observadores podrían obtener conocimientos muy diferentes. No, no es cierto, me interrumpió Niels. Ya la misma palabra temperatura se refiere a una situación de observación en la que tiene lugar un intercambio de energía entre el té y el termómetro, sean lo que sean. En cualquier caso, las propiedades del termómetro. Un termómetro es realmente un termómetro, solo cuando en el sistema que hemos de medir, aquí el té y en el termómetro, los movimientos de las moléculas corresponden con el grado exigido de precisión a la distribución canónica. Bajo estos presupuestos, todos los termómetros dan el mismo resultado, y en este sentido la temperatura es una propiedad objetiva. Por lo dicho, comprenderás una vez más cuán problemáticos son los conceptos objetivo y subjetivo, que hasta ahora hemos empleado tan ligeramente. Kramers albergaba todavía, respecto a esta interpretación de la temperatura, algunos reparos, y por ello quería conocer con mayor exactitud el sentido con que Niels hablaba de la temperatura de un sistema. Tú describes las condiciones en la tetera, dijo él, como si quisieras afirmar una especie de relación de indeterminación entre la temperatura y la energía de la tetera, pero ¿no podrías opinar así, al menos dentro de la antigua física? Hasta cierto grado sí, repuso Niels. Lo verás mejor si, por ejemplo, preguntas por las propiedades de un solo átomo del hidrógeno en el té. La temperatura de ese átomo de hidrógeno, hablando en términos generales, es ciertamente tan elevada como la del té, por ejemplo, 70 grados, puesto que está en pleno intercambio de calor con las otras moléculas en el té, mas su energía oscila justamente a causa de tal intercambio de energía. Por ello, solo es posible indicar una distribución de probabilidad para la energía. Si, por el contrario, se hubiera medido la energía del átomo de hidrógeno y no la temperatura del té, entonces no podríamos hacer deducciones precisas sobre la temperatura del té a partir de esta energía, sino concluir de nuevo solo una distribución de probabilidad para la temperatura. La amplitud media de esta distribución de probabilidad y por consiguiente la imprecisión de los valores para la temperatura o la energía es relativamente grande en un objeto tan pequeño como el átomo de hidrógeno. Por eso llama la atención. En un objeto mayor, por ejemplo, en una pequeña cantidad de té, dentro de todo el fluido del té,
sería mucho más pequeña y podríamos dejarla a un lado. En la antigua termología, continuó Kramers, tal como la enseñamos en las clases, se atribuyen siempre a un objeto al mismo tiempo energía y temperatura, y no se menciona jamás una imprecisión o una relación de indeterminación entre estas magnitudes. ¿Cómo puede conciliarse esto con tus opiniones? Esa termología antigua, respondió Niels, se relaciona con la teoría estadística de la termodinámica de modo semejante a cómo la mecánica clásica se relaciona con la mecánica cuántica. En los grandes objetos no se comete un error digno de mención cuando se dan a la temperatura y a la energía simultáneamente determinados valores, de la misma manera que se puede dar a la vez determinados valores a su lugar y a su velocidad en estos objetos grandes. Cuando se trata de objetos muy pequeños, lo anterior resulta falso en ambos casos. De tales objetos pequeños se ha solido decir, según la anterior termología, que posee energía pero no temperatura, pero esta me parece una manera incorrecta de hablar, porque ni siquiera sabemos dónde trazar la frontera entre objetos pequeños y objetos grandes. Entonces pudimos comprender por qué para Niels la diferencia esencial entre las leyes estadísticas de la termodinámica y las leyes de la mecánica cuántica era mucho menos importante que para Einstein. Niels consideraba la complementariedad como un aspecto central de la descripción de la naturaleza, que había existido siempre en la antigua termología estadística, especialmente en la forma dada por Gibbs, pero a la cual no se había presentado atención suficiente, mientras que Einstein siempre partía del mundo conceptual, de la mecánica newtoniana o de la teoría de los campos de Maxwell, y no había advertido los caracteres complementarios en la termodinámica estadística. La discusión derivó después hacia otras aplicaciones del concepto de complementariedad, y Niels explicó que este concepto podría ser también importante para discriminar los hechos biológicos respecto de las leyes físico-químicas. Pero como este tema fue abordado de forma detallada en una de nuestras excursiones marítimas, me parece correcto relatar ahora una larga charla nocturna sostenida a bordo del velero. El capitán del barco era el físico químico de la Universidad de Copenhague, B. Roux, quien unía al rudo humor del viejo lobo de mar una preparación profunda en cuestiones de navegación. Ya en mi primera visita al velero había infundido su personalidad atrayente tanta confianza en mí que hubiera estado dispuesto a seguir a ciegas sus órdenes en cualquier situación. A la tripulación pertenecía además de Niels el cirujano Chevitz, el cual comentaba los sucesos de a bordo con chispeantes observaciones irónicas, y por lo mismo apuntaba a nuestro capitán frecuentemente como a blanco de sus amistosas burlas.
Berrún sabía contestar muy bien a tales ataques y constituía un agradable espectáculo al seguir este tiroteo. Además de mí, formaban parte de la tripulación en este viaje otros 2 miembros de cuyos nombres no puedo acordarme. Al final de cada verano tenía que ser llevado el yate Chita desde Copenhague a Vendoborg, en la isla Finn, donde permanecía durante el invierno para que se llevasen a cabo los necesarios trabajos de reparación. La travesía a Sevendog, aun con el viento más favorable, no podía hacerse en una sola singladura. Nos dispusimos por ello para un viaje de varios días. Muy de madrugada salíamos de Copenhague, con viento fresco del noroeste y cielo claro. Pronto pasamos el extremo sur de la isla Amager y salimos hacia la bahía abierta de Coge, rumbo sudoeste. Al cabo de unas horas avistamos el elevado escollo de Stevens Klint, pero una vez que lo hubimos rebasado, cayó el viento. El yate se mecía sin movimiento alguno en el agua tranquila. Pasó una hora, pasaron 2, y comenzamos a impacientarnos. Como poco antes habíamos hablado de varias expediciones desgraciadas al Polo Norte, Chivits hizo a Berrún la siguiente observación: si continuamos así en calma, pronto se acabarán nuestras provisiones y tendremos que echar a suerte quién debe ser comido primero por los demás. Berrún alargó a Chivits una botella de cerveza y dijo: no sabía que necesitarías tan pronto un reconfortante del espíritu, pero ten en cuenta que la botella debe bastar para otra hora de calma. El cambio sobrevino, sin embargo, más rápidamente de lo que habíamos previsto. El viento viró por completo. Soplaba ahora del sudeste. El cielo se encapotó y con la brisa, que se tornaba cada vez más recia, cayeron las primeras gotas de lluvia. Tuvimos que ponernos los impermeables. Al entrar por el angosto estrecho que separa las islas de Jalans y Moen, tuvimos ya que luchar con un cortante viento sur y gruesos chubascos. En la estrecha vía navegable tuvimos que maniobrar tan a menudo que después de 1 o 2 horas estábamos cercanos al agotamiento. Me dolían las manos, hinchadas por el desacostumbrado trabajo con el chicote, y Chevitis murmuró: vaya, nuestro capitán no ha podido encontrar un canal más estrecho, pero como navegamos por gusto, no importa. Niels trabajaba con extraordinaria energía en todas las maniobras, y yo admiraba su asombrosa reserva de fuerzas físicas. Finalmente, al caer la noche, alcanzamos Storström, una ancha vía marítima situada entre las islas Halland y Falster, y como nuestro rumbo
Marcaba entonces el noroeste y había cesado la lluvia. Retornó la navegación tranquila con viento casi de popa. Pudimos descansar y volvimos a la conversación acostumbrada. Envueltos por una densa oscuridad, navegábamos siguiendo la aguja de la brújula y solo de vez en cuando podíamos orientarnos con la luz de los faros lejanos. Algunos se habían echado abajo en el camarote para descansar del duro trabajo y dormir. Chivitz estaba sentado al timón. Niels junto a él no quitaba la vista de la aguja y yo en la proa. Debía atisbar como serviola las luces de situación de los buques que nos podían poner en peligro. Chivitz meditaba en voz alta. Sí, con las luces de situación de los barcos no va muy bien. Con ello no chocaremos. Pero si, por ejemplo, se extravía por esta zona una ballena, estas nos tienen luces de posición, ni roja a babor, ni verde a estribor. Nada de extraño tendría en un encontronazo. A propósito, Heisenberg, ¿ve usted ballenas? No, veo más que ballenas, respondí, pero creo que la mayoría de ellas son olas grandes. Esperemos que sea así, pero ¿qué pasaría si topásemos con una ballena? Nuestro yate y ella quedarían ambos con sendos agujeros. Pero aquí está precisamente la diferencia entre la materia viva y la muerta. El boquete en la ballena se curaría por sí mismo, mientras que nuestro buque quedaría definitivamente sentenciado cuando nosotros con él estuviéramos en el fondo del mar. En otro caso tendríamos que repararlo de nuevo. Niels se mezcló en el diálogo. La diferencia entre la materia viva y la materia muerta no es tan sencilla. Es verdad que en la ballena actúa, por así decirlo, una fuerza configuradora que cuida de que tras la herida se restaure nuevamente el organismo entero de la ballena. Naturalmente la ballena no sabe nada de esta fuerza configuradora. Probablemente ésta se haya inserta todavía de forma no conocida dentro de su herencia biológica. Por lo que toca al barco, este en realidad no es un objeto totalmente muerto. Está referido al hombre como la tela a la araña o el nido al pájaro. La fuerza configuradora parte en este caso del hombre y la reparación del barco corresponde en cierto sentido a la curación de la ballena, pues si ningún ser viviente, en este caso el hombre, determinara la configuración del buque, nunca podría éste naturalmente ser reparado. En el hecho de que el hombre, esta fuerza configuradora, pase a través de la conciencia, reside en todo caso una diferencia importante. Cuando hablas así de la fuerza configuradora, volví a preguntar, ¿te refieres a algo situado completamente fuera de la física y de la química tradicional, fuera de la física atómica actual, o piensas que esa fuerza configuradora puede expresarse de algún modo en términos de posición de átomos, de interacciones de estos o de cualquier efecto de resonancia y algo parecido? Lo primero debe hacerse constar claramente,
respondió Niels, que un organismo posee un carácter de totalidad que jamás podrá darse en un sistema compuesto, de acuerdo con la física clásica de muchos elementos estructurales atómicos. Pero se trata ahora no ya de la física antigua, sino de la mecánica cuántica. Naturalmente resulta seductor el establecer una comparación entre las estructuras integradoras que podemos representar matemáticamente en la teoría cuántica. Por ejemplo, las posiciones estacionarias de los átomos y de las moléculas, y las que se presentan como consecuencia de los procesos biológicos. Pero también aquí se dan diferencias características. Las estructuras integradoras de la física atómica, átomos, moléculas, cristales, son ciertamente formaciones estáticas. Constan de un determinado número de elementos estructurales, núcleos atómicos y electrones, y no muestran mutación alguna con el paso del tiempo, a no ser que sean perturbadas desde afuera. Cuando acontece esta perturbación exterior, reacciona frente a ella. Pero si no es demasiado grande, vuelven después del cese de las perturbaciones nuevamente a su estado inicial. En cambio, los organismos no son estructuras estáticas. La antiquísima comparación de un ser vivo con una llama demuestra con claridad que los organismos vivos, al igual que la llama, son una forma por medio de la cual, en cierta manera, la materia fluye. Seguramente será imposible determinar por medio de mediciones qué átomos pertenecen a un ser vivo y cuáles no. La cuestión, pues, debe plantearse así: la tendencia a crear formas por medio de las cuales una materia con determinadas propiedades químicas muy complicadas fluya por un tiempo limitado, puede ser comprensible desde la mecánica cuántica. El médico objetó Chebyshev no tiene por qué ocuparse de dar respuesta a esa pregunta. Presupone que el organismo tiene la tendencia a restablecer las relaciones normales cuando éstas han sido perturbadas, y cuando se da al organismo la posibilidad de tal recuperación, y el médico está al mismo tiempo convencido de que los procesos transcurren casualmente, es decir, que, por ejemplo, tras una intervención mecánica o química, se producen los mismos efectos que debían de producirse según la física y la química. El hecho de que estas dos formas de pensar no encajen propiamente es algo que no tiene relieve para la mayoría de los médicos. Este es precisamente el caso típico de dos formas de pensar complementarias, añadió Niels. Podemos hablar sobre el organismo con los conceptos que se han ido formando a lo largo de la historia humana, a partir del contacto con los seres vivos. En este caso, hablamos de lo vivo, de la función de un órgano, del metabolismo, de la respiración, del proceso de curación, etc. Pero podemos también plantear la cuestión desde el punto de vista del proceso causativo. En este segundo caso, utilizamos el lenguaje físico-químico. Estudiamos los procesos químicos
o los eléctricos, por ejemplo, en materia de nervios, y gracias a ello concluimos con notable éxito manifiesto que las leyes físico-químicas, o más en general, las leyes de la teoría cuántica, tienen vigencia ilimitada en el organismo. Ambos modos de pensar se contradicen entre sí, porque en el primer caso presuponemos que el acontecer está determinado por el objetivo al que sirve, por el fin al cual está dirigido. En el segundo, creemos que el hecho está fijado por el hecho inmediatamente procedente, la situación inmediatamente anterior, que ambas aproximaciones den al azar el mismo resultado parece, sin embargo, extremadamente inverosímil. Sin embargo, ambas formas de pensar se complementan mutuamente, pues en realidad sabemos desde hace tiempo que las dos son correctas, precisamente porque hay vida. La cuestión que se plantea para la biología no es, por tanto, cuál de los dos puntos de vista es el más auténtico, sino tan solo cómo ha logrado la naturaleza el acoplamiento de ambos. No creerás, por eso añadí, que en la física atómica actual, además de las fuerzas e interacciones conocidas, se da también una fuerza vital especial, como creyó antes el vitalismo, a la que deba atribuirse el comportamiento peculiar de los organismos vivos. Por ejemplo, en lo tocante a la curación de la herida en la ballena, según tu punto de vista, la posibilidad de las leyes típicamente biológicas para las que no hay caso análogo alguno en la materia inorgánica viene dada por la situación que acabas de calificar como complementaria. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, repuso Niels. Se puede afirmar también que los dos puntos de vista de que hemos hablado se refieren a situaciones complementarias de observación. En principio podríamos medir probablemente la posición de cada átomo en una célula, pero es imposible pensar en una medición semejante sin matar al mismo tiempo la célula viva. Lo que en definitiva sabríamos se reduciría simplemente al ordenamiento de los átomos en la célula muerta y no en la célula viva. Si calculamos a continuación, de acuerdo con la mecánica cuántica, lo que sucede después con el ordenamiento de los átomos que hemos observado, la respuesta será que la célula se deshace, entra en descomposición o como se lo quiera llamar. Si, por el contrario, queremos conservar la célula con vida y entonces solo caben observaciones muy limitadas de la estructura atómica, los enunciados conseguidos por tales resultados serán también correctos, mas no permitirán decisión alguna sobre si la célula seguirá con vida o perecerá. Esta delimitación de las leyes biológicas y de las leyes físico-químicas por la complementariedad me parece evidente, continué yo, pero lo que acabas de decir deja abierta aún la opción entre dos interpretaciones que son radicalmente diferentes, según el parecer de muchos científicos. Soñemos por un momento con un estado futuro de las ciencias naturales, en el que la biología quede tan plenamente
fusionada con la física y la química, como en la mecánica cuántica actual. Está fundida la física y la química entre sí. ¿Crees que las leyes de la naturaleza en esta ciencia unitaria serán entonces sencillamente las leyes de la mecánica cuántica a la que se habrán incorporado los conceptos biológicos tal como pueden corresponder a las leyes de la mecánica newtoniana, también los conceptos estadísticos como temperatura y entropía, o piensas que en esta ciencia unificadora entrarán en vigor leyes naturales más comprensivas, de las cuales la mecánica cuántica aparecerá solo como un caso límite especial, lo mismo que podemos considerar la mecánica newtoniana como caso límite de la mecánica cuántica? Para la primera afirmación, habría que añadir, en todo caso, a las leyes de la mecánica cuántica el concepto de evolución paleontológica, el de la selección, para explicar la multiplicidad de los organismos. No se prevén razones algunas para afirmar que el añadido de este elemento histórico tendría que originar dificultades de principio. Los organismos serían formas que la naturaleza ha ensayado sobre la Tierra a lo largo de millares de millones de años, dentro del marco de las leyes de la mecánica cuántica. Pero también se dan argumentos en pro de la segunda concepción. Por ejemplo, se puede afirmar que en la teoría cuántica no hay hasta ahora dato alguno de una tendencia hacia la configuración de tales formas integradoras que se conserven por un tiempo limitado a través de cambios continuos de la materia, con propiedades químicas muy determinadas. Ignoro la fuerza que puedan tener los argumentos en pro de ambas concepciones. ¿Qué opinas tú sobre esto, Niels? Lo primero de todo, no acabo de ver, respondió Niels, que la elección entre una u otra posibilidad tenga tanta importancia en el estado actual de la ciencia. Todo depende de que hallemos dentro del desarrollo de la naturaleza un sitio adecuado para la biología frente al papel preponderante de las leyes físicas y químicas. Para esto es suficiente la idea sobre la complementariedad de las situaciones de observación que hemos propuesto anteriormente. El complemento que a la mecánica cuántica den los conceptos biológicos tendrá lugar de una o de otra manera, pero si además de este complemento será necesario también una ampliación de la mecánica cuántica, es cosa que no podemos prever por el momento. Tal vez la riqueza de las formas matemáticas que posee actualmente la teoría cuántica resulte ya suficientemente grande para poder representar también las formas biológicas, en tanto que la propia investigación biológica no entrevea una razón bastante para ampliar la física cuántica. No se deben pretender naturalmente tales ampliaciones. En las ciencias naturales es siempre excelente política el ser tan conservador como sea posible, y solo ante el apremio de observaciones que no tiene explicación llevar adelante las nuevas ampliaciones. Hay biólogos que opinan que esta necesidad existe, objeté yo, que juzgan que la teoría darwiniana en su forma actual, mutaciones al azar y selección mediante el proceso eliminatorio, no basta para explicar
la pluralidad de formas orgánicas existentes en la Tierra, pero al profano le resulta explicable el que los biólogos le enseñen que pueden producirse mutaciones fortuitas, que por lo tanto la masa hereditaria de la especie respectiva se cambia a veces en una u otra dirección y que por medio de condiciones ambientales algunas de estas especies que han cambiado se ven favorecidas en la reproducción y otras en cambio quedan suprimidas. Cuando Darwin aclara que se trata aquí de un proceso selectivo por virtud del cual solo el más fuerte sobrevive, podría creerse de grado de explicación, pero probablemente se planteará la pregunta de si en dicha frase se expone o se define la palabra fuerte. Llamamos especies fuertes o aptas o capaces para la vida aquellas que en determinadas circunstancias prosperan particularmente bien, pero aun cuando veamos con claridad que por este proceso selectivo se originan especies particularmente aptas o dotadas para vivir, sin embargo, siempre resulta difícil de creer que órganos tan complicados como, por ejemplo, el ojo humano se haya formado paulatinamente por tales mutaciones casuales. Muchos biólogos opinan que, sin duda, esa formación es posible y se sienten además en condición de aducir los pasos sucesivos que podrían haber conducido dentro del curso de la historia de la Tierra hasta el producto final, en este caso el ojo. Otros biólogos, sin embargo, se muestran escépticos. Me han referido cierta conversación que tuvo sobre este problema el matemático especializado en la teoría cuántica von Neumann con un biólogo. El biólogo era un seguidor convencido del moderno darwinismo. Von Neumann era escéptico. El matemático llevó al biólogo a la ventana de su cuarto de estudio y le dijo: ¿ve usted allá arriba, sobre la colina, aquel hermoso caserío blanco? Ha surgido al azar. A lo largo de millones de años se ha ido formando la colina. A través de procesos geológicos crecieron árboles, se pudrieron, cayeron y volvieron a erguirse más tarde. El viento cubrió fortuitamente la cima de la colina con arena. Probablemente un proceso volcánico lanzó las piedras sobre el pasaje y por casualidad también quedaron estas ordenadas por estratos. Y así siguió adelante el proceso. Evidentemente, en el curso de la historia de la Tierra se han ido originando otras cosas merced a estos desórdenes o a estos desordenados procesos fortuitos. Pero he aquí que una vez, después de muchísimo tiempo, surgió también el caserío. A continuación entraron los hombres en él, y ahora son ellos sus habitantes. Por supuesto, el biólogo no quedó demasiado contento con esta argumentación, pero von Neumann no es en absoluto biólogo, y yo no me atrevo a afirmar quién tiene razón aquí. Supongo que entre los biólogos no se da
una opinión unánime sobre si el proceso darwiniano de selección basta para explicar o no los organismos complicados. Esta es puramente una cuestión que ha de plantearse a escala del tiempo, dijo Niels. La teoría darwiniana en su forma actual contiene dos afirmaciones independientes. La primera dice que en el proceso de la herencia se prueban instantáneamente formas nuevas, la mayoría de las cuales en las circunstancias del medio ambiente son a su vez eliminadas como inservibles. Solo algunas, pocas, las aptas se conservan. Desde un punto de vista empírico, esto puede ser acertado, pero en un segundo momento se presupone que las nuevas formas se producen por perturbaciones fortuitas de las estructuras genéticas. Esta segunda tesis es más problemática, aun cuando difícilmente podamos imaginarnos una cosa distinta. El argumento de Newman pretende poner en claro que, en efecto, transcurrido un tiempo suficientemente largo, casi todo puede originarse por casualidad, pero que en semejante explicación fácilmente se llega a tiempos tan absurdamente largos que en la naturaleza ciertamente no aparece. En resumidas cuentas, sabemos que por las observaciones físicas y astrofísicas que desde el origen de los más primitivos seres vivos sobre la Tierra pueden haber transcurrido a lo sumo unos cuantos miles de millones de años. En este tiempo tiene que haberse desarrollado toda la evolución desde los seres vivos más primitivos hasta los más desarrollados. El juego de las mutaciones fortuitas y de las eliminaciones por el proceso selectivo haya sido suficiente para conducir durante tal tiempo hasta los complicados organismos más desarrollados, depende en realidad de los tiempos biológicos que se necesitan para el desarrollo de las nuevas especies. En mi opinión, sabemos hoy día demasiado poco sobre tales tiempos para poder dar una respuesta segura al problema. Por esto habrá que dejarlo por el momento tal como está. Un argumento más, continué yo, que se aduce a veces en favor de la necesidad de ampliar la teoría cuántica es la existencia de la conciencia humana. Es evidente que el concepto conciencia no aparece ni en la física ni en la química, y no se puede comprender en realidad cómo deba darse algo parecido en el campo de la mecánica cuántica. En una ciencia de naturaleza que abarque también los organismos vivos, la conciencia debe tener su puesto porque también ella pertenece a la realidad. Este argumento, dijo Niels, parece a primera vista muy convincente. Dentro de los conceptos físico-químicos no podemos encontrar nada que ni de muy lejos tenga que ver con la conciencia. Sabemos que la conciencia existe solamente porque nosotros mismos la poseemos. La conciencia es, por tanto, también una parte de la naturaleza, o en términos más generales, de la realidad, y debemos poder describir y entender al lado de la física y de la química, cuyas leyes están abarcadas en la teoría cuántica, otras leyes de esencia totalmente distinta, pero no sé a este respecto si se precisa más libertad
que la ya dada por el concepto de complementariedad. También aquí me parece que es poca la diferencia que existe entre un método que, como el de la interpretación estadística de la termología, incorpora nuevos conceptos a la mecánica cuántica y formula con ellos nuevas leyes y un procedimiento que, como sucedió con la ampliación de la física clásica que llevó a la teoría cuántica, debe ampliar la misma teoría cuántica con un formalismo más general para abarcar también la existencia de la conciencia. El verdadero problema es el siguiente: ¿cómo puede concordar la parte de la realidad que comienza con la conciencia con aquella otra que se describe en la física y la química? ¿Cómo hacer para que no entren en conflicto las leyes propias de estas dos partes? Aquí se trata evidentemente de una estricta situación de complementariedad que deberá analizarse naturalmente con mucha mayor exactitud cuando más adelante sean más amplios nuestros conocimientos biológicos. Así se fue prolongando el diálogo durante algunas horas. Niels gobernaba el timón, Chevis controlaba la brújula y yo continuaba sentado en la proa, intentando atisbar en la noche oscura cualquier punto luminoso. La medianoche había quedado atrás. Entre los densos nubarrones, un claro resplandor revelaba de vez en cuando la posición de la luna. Debíamos de haber recorrido ya unas 40 millas desde que habíamos entrado en el estrecho de Stortrum. Por tanto, debíamos aproximarnos ya al estrecho de Sum de Om, que queríamos pasar antes de echar el ancla. Según la carta marítima, la entrada del estrecho estaba señalizada por una escoba que sobresalía del agua, pero para mí era un misterio cómo podríamos encontrar una escoba en medio de la corriente con una noche negra como la pez y tras 40 millas de navegación. Chivitis me preguntó: Heisenberg, ¿ha divisado usted ya la escoba? No, pero podría usted preguntarme también si había avistado la pelota de tenis de mesa que saltó de la borda del último vapor que pasó. Entonces es usted un mal navegante. ¿No puede usted venirse a la proa? Chevit contestó con voz tan fuerte que se le pudo oír también abajo al camarote. Es la vieja historia de siempre, como en todas las malas novelas. El capitán dormita, el barco choca contra un escollo y la tripulación se va al fondo del mar. Desde abajo resonó la voz adormilada de Berrú. ¿Sabéis los de arriba, al menos aproximadamente, dónde estamos? Chevitz, sí, con toda exactitud, en el yate Chita, bajo la dirección del capitán Berrú, que por desgracia duerme. Berrú subió a cubierta y se hizo cargo de la navegación. En la vasta lejanía se podían entrever las señales de un faro que había que localizar con precisión. Tras esto recibí el encargo de sondear el fondo del mar, lo cual era posible con cierta exactitud gracias a la marcha relativamente lenta del barco. Consultamos entonces la carta marina y como teníamos dos coordenadas para determinar nuestra posición, la línea recta al faro y la línea de la profundidad medida
de las aguas, obtuvimos una posición que, como pudimos comprobar con gran sorpresa, debía estar a algo más de 1 milla de la escoba buscada. Navegamos todavía durante unos minutos en la dirección señalada. Berrún vino a situarse a mi lado en la proa, y mientras que yo no podía ver absolutamente nada, él exclamó de repente: «Ahí está». Solo nos separaban unos 100 metros de la entrada del estrecho de Sum de Homo. Al otro lado de la isla echamos poco después el ancla y todos experimentamos la alegría de poder pasar el resto de la noche en el camarote descansando con un profundo sueño. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 9, que se llama la relación sobre la biología, la física y la química. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.